감사합니다. Thank you. 성경 말씀 읽겠습니다. Okay, we'll read from the scriptures. 성경 말씀 구약 출애굽기 제12장. Leer Éxodo 12. The Old Testament, Exodus chapter 11. Éxodo 12, el versículo desde 1. Exodus chapter 12 from verse Éxodo 12, desde el versículo 1 al 14. 하셨으면 출애굽기 12장 1절부터. Desde el versículo 1 de Éxodo 12 voy a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Así es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Gracias. Éxodo 12, desde versículo 1 al 14, leímos. La Pascua. La Pascua significa pasar. Por ejemplo, la mujer sorprendida de acto de adulterio estaba a punto de ser apedreada. Pero esa situación pasó. Le pasó. Cuando uno está enfermo, pero esa enfermedad sí puede pasarle a esa persona,
Por eso la Pascua tiene significado de pasarle. 근데 이제 사람들이 하나님께서 우리에게 Le pasa. 죄를 넘어갈 수 있게 좋은 길을 열었지만 Dios abrió el camino bueno para poder pasar la maldición de Dios 사람들은 por pecado. Pero el hombre no enfoca en pensamiento de Dios, sino en pensamiento de uno mismo. No puede pasarle esa maldición, sino recibe la maldición. Pass over through the blood of God, they deal with themselves, they become cursed and destroyed. 그래서 예수님이 이후로 Por eso, desde que Jesucristo vino a este mundo, pasando muchos años en esta tierra, desde Adán hasta ahora, pasando todo ese tiempo, 사단 우리 속에 굉장히 많은 생각들을 넣었습니다. Satanás, como puso muchos pensamientos en nosotros, entonces nuestro pensamiento anda diferente dirección al pensamiento de Dios. Por eso muchas veces nuestro pensamiento no puede ser bien afinado con el pensamiento de Dios. Entonces, aún en esta hora, de alguna manera su corazón puede ser uno con el corazón de Dios. Eso se hace como la Pascua en su vida, como puede pasarle todo. Hoy día mucha gente está sufriendo por sus problemas que están delante de su vida. Yo quisiera que este problema que pase de mí, ¿cómo estos como problema y angustia puede pasar de mí? Yo tengo estos pecados, ¿cómo puede pasarme, no? Como sin nada, como no hubiera sucedido nada. Entonces la Pascua es el tiempo de pasarle. Significa Dios nos da la gracia con que podemos pasar toda nuestra maldición por nuestro pecado. Hay mucha gente que está enfermo de cáncer. Entonces, cuando uno está como enfermo de cáncer, la mayoría de personas piensa que va a morir. Hay una clínica más grande de Corea, esa se llama Samsung. Yo fui a ese edificio parte de cáncer. Es muy caro. Mucha gente que tiene dinero se va a esa clínica porque tiene como buena como instalación para curar cáncer. Entonces esa gente, gastando cualquier cantidad de dinero, quiere que su enfermedad sea curada, pero muchas veces no pueden pasar esa enfermedad, luego mucha gente termina muriendo. Pero claro, no es fácil para que esa enfermedad que pase de nosotros, y también la maldición viene por causa de nuestro pecado, que nos pase, no es fácil. Entonces uno tiene que aprender cómo manera de pasar todo esto, y en la Biblia está explicando eso. Eso no fue una cosa muy difícil, sino en la Pascua necesita preparar un cordero. 14 de enero en la noche, casi al anochecer, tiene que matar un cordero. Ahí hay cola, como estómago, toda parte, ¿no? Pero lo más importante en la Pascua es la sangre. Si en la Pascua comían la carne asada, pero lo más importante es la sangre, es más importante en la Pascua. Con la sangre, antes de anochecer, tiene que pintar con la sangre los tintel y los postes de la casa. Entonces, en esa noche, como el ángeles de la maldición están pasando y como mortandad, enfermedad, esa maldición de mortandad estaba pasando, pero el primogénito tenía que ser matado. Entonces el ángel está descendiendo con la espada para matar a todos los primogénitos de Egipto, pero Dios dio una orden al ángel, pasando a cada casa, maten a los hombres
pero especialmente al primogénito tiene que matar. Tienes que matar, pero todo primogenitura, sea de los hombres o de los animales, también tiene que matarlos. Entonces, pero en su casa sí, en dintel y los postes están pintados con la sangre, no pueden entrar, sino tienen que pasarle. Entonces el ángel estaba pasando con su espada. Este ángel viene para matar al primogénito de esa casa. Después de matar al primogénito, y luego después de limpiar esa espada que estaba manchado de sangre, luego así como tenía que pintar esa sangre en dintel y postes, ¿no? Esta primogénito de cordero, ¿no? Entonces así esta casa ya había llegado a la muerte. O sea, después de matar ese cordero, ya tenía que pintar esa sangre en dintel y los postes. Entonces, pero el ángel estaba pasando y luego viendo la sangre pintada en los postes, en dintel, se dio cuenta, cordero murió. Ya llegó la muerte, entonces no entraba la maldición, sino tenía que pasarle a esa casa. Entonces Dios dio orden a los israelitas que dijo, después de matar al cordero, coman la carne, pero con esa sangre, antes que llegara ese ángel de maldición, tenía que pintar su casa de dinteles y poste, tenía que pintar esa parte con la sangre de ese cordero. Entonces, ese día originalmente toda esa familia tiene que recibir la maldición y destrucción. Pero mucha tiene un concepto, yo tengo muchos pecados, Dios me va a matar. Yo cometí muchos pecados, entonces Dios no me va a dejar con paz. Sí, me va a echar la maldición. El ángel de maldición me va a visitar. Pero Dios había dicho la manera. Antes de eso, 14 de enero, coman un cordero y coman esa carne, pero con su sangre pinten su casa en parte de dintel y los postes con esa sangre. Entonces el ángel no va a entrar en tu casa, sino te va a pasar. Aunque una persona que cometió muchos pecados, aunque una persona que hizo muchas maldades, pero tan solo si está pintado su dintel, los postes con la sangre, el ángel tenía que pasar. Pero ese día, aunque una persona que tenía que recibir alguna maldición y destrucción, pero conforme la palabra, esa persona ya pintó su casa en dintel, los postes con la sangre del cordero, ya el ángel y maldición no entraba, sino pasaba. Entonces Dios, al enviar su ángel, tú no tienes que matar al hombre malo, no tienes que matar a una persona de maldad, sino no vas a matar al adúltero, al homicida, sino tú visitando esa casa ya vas a matar a todos los primogénitos, pero al entrar a esa casa ten cuidado, porque su casa en su dintel y poste están pintados con la sangre de cordero, tiene que chequear primero. En dintel, en los postes, si no están pintados con la sangre de cordero, entonces, sí, vas a matar al primogénito, pero en cambio otra casa que tiene pintado su dintel y postes, no debes matar al primogénito de esa casa. Si a Dios edificó esa ley, entonces los ángeles estaban bajando. Mira, ¿cuál casa dijo que matara? La casa no está pintado con la sangre. Sí, está bien. O sea, aunque una persona muy malo está dentro, pero si está pintado la sangre, su casa no debe matar al primogénito de esa casa. ¿Por qué? Dios había dicho así. O sea, esa persona tiene pecado o hizo pecado, eso no ve, sino solo Dios quiere como ver su casa tiene sangre o no. Entonces yo predico el evangelio. Entonces, una cosa muy fácil es, mi padre al momento de morir, él no creía en Jesucristo, pero último momento, él recibió perdón de su pecado por la sangre de Cristo y luego en 3 días, mi padre falleció. Este evangelio, originalmente, nosotros humanos teníamos que recibir maldición y destrucción por nuestros pecados. De verdad,
nosotros teníamos que recibir maldición y destrucción, pero Dios nos dio el camino de vida con que podemos vivir. Eso es el Evangelio. Ya, entonces, en Montaña Tedo, que estamos haciendo retiro, participaron una señora y su hija. Como un pariente de su familia les recomendó y ellas vinieron. La hija tenía 20 años, pero ella tenía tuberculosis. Esa familia fue destruida por la enfermedad de tuberculosis. Tuberculosis, claro, como bacteria que está andando, el virus que está andando en el aire, entrando por nariz, tuberculosis del pulmonar. Entonces, cuando uno tiene como tuberculosis pulmonar, toda la familia puede estar contagiado. Entonces, si duermen en el mismo cuarto juntos con los pacientes de tuberculosis pulmonar, cada vez es el enfermo que está como respirando por como nariz y luego el bacteria sale y luego contamina a otra persona por el aire. Entonces, claro, es natural como toda la familia del paciente que tiene tuberculosis pulmonar se contagiado. Hace mucho tiempo en Corea no teníamos buena medicina. Muchos enfermos de tuberculosis pulmonar como murieron, hasta toda la familia se morían. Pero hace poco tiempo, recientemente, se han hecho muy buenas medicinas buenas contra tuberculosis pulmonar. Tan solo como tomando una semana de medicina de eso, ya como se siente, ya está curando, ya está mejorando su salud. Pero esa familia era como alguna cosa miserable sucedió. ¿Por qué? Ella tenía tuberculosis y recibió tratamiento y ella creyó que estaba sana y ella dejó de tomar la medicina contra tuberculosis pulmonar. Sí, ella sentía que estaba sana, pero pasando un tiempecito y luego otra vez se levantó tuberculosis, ¿no? Porque todavía el virus estaba dentro de su cuerpo, pero ella ya dejó de tomar medicina. Entonces, ese virus de tuberculosis ya era diferente, ¿no? Porque después de pelear contra medicina de eso y luego sobrevivió, entonces ya se hizo como inmune hacia esa medicina. Entonces, aún tomando esa medicina, no se podía curar. Por esa razón, su padre murió por esa enfermedad de tuberculosis pulmonar. Su madre, una parte de como pulmón tenía que cortar. Y luego su hija se enfermó de tuberculosis pulmonar. Aunque utilizando muchas medicinas, ya no se curaba ella. Entonces, ella estaba batallando por su perder peso. Ella empezó a perder peso y peso hasta 53 llegaba, y luego 50, 47 kilos, 45, luego 42, 40, 39, hasta ella llegó a tener 38 kilos, esa joven. Ella estaba batallando por su peso, pero ese día vi el corazón de esa joven estaba muy endurecido. Pero por la recomendación de su familia, yo empecé a tener comunión con ellas. La joven era muy hermosa, pero tenía un carácter muy áspero, como rudo, ¿no? Aunque yo estaba compartiendo, esa joven estaba andando en el piso, como rodándose. Ese día no podía tener buena comunión con esa joven. Entonces yo le dije, ya en próxima ocasión vamos a hablar más. El día siguiente, yo le toqué la puerta de esa joven. Aunque tocaba, nadie contestaba de ese cuarto. Entonces cuando abrí la puerta del cuarto, ya ella se habían ido del retiro. Una joven de 20 años, era muy hermosa. Yo pensando, ella va a morir por tuberculosis. Me daba mucha pena. Claro, aún escuchando el Evangelio, el Señor estando junto con ella, ella podrá como ganar la enfermedad, pero el corazón estaba muy endurecido. Entonces,
Por eso, aunque yo le platicaba, ella no quiere escuchar nada de mí. Entonces así tenía que despedirme de ellas en esa manera, ¿no? Ni sabía su teléfono de ellas, no sabía la dirección. Solamente así pasaba nomás. Así pasaron 6 meses después. Un día ellas me llamaron. ¿Aló? Oh, pastor, yo soy mamá de joven Mison. La joven se llamaba Mison. Ah, sí, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Ah, pastor, mañana usted tendrá tiempo para nosotras. Sí, mañana a las 4 hasta 5 de la tarde tengo más o menos un tiempecito. Entonces, ¿a dónde podemos ir a verlo a usted? Ella estaba viviendo en otra ciudad. Yo le dije que viniera a mi oficina. El día siguiente, la señora y su hija vinieron a mi oficina. Yo les dije, Mison, ¿tú has escuchado uno creyendo en Jesucristo se curó de su enfermedad? Yo le dije nomás así sencillo. Y ella se enojó. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? No tenía nada para discutir con ella. Y luego, tú, ¿cómo así en esa manera? ¿Cómo si mueres, qué vas a hacer? No tengo miedo nada de morir. A ti no te da miedo morir, ¿cierto? Pero, sí, veramente, pero tú pensando, tú vas a morir, luego te da miedo, ¿cierto? Ella se quedó calladita. Ella empezó a llorar, tirar lágrimas. Pero el corazón estaba muy endurecido, no podía avanzar, conversar con ella. Ese día así nomás terminamos la conversación. Y luego, esta joven, creyendo en Jesucristo, Jesucristo estando junto con ella, por Jesucristo ella sí puede ganar su enfermedad, sería muy bueno. Y luego, pero pasando una semana otra vez me llamaron. Yo soy mamá de Mison, pastor. Pastor, ¿mañana tendrá tiempecito? Sí, venga nomás. Pero luego acercando ese tiempo de cita me preocupé. Uy, esta joven corazón muy endurecido. Entonces mi palabra no entraba nada en su corazón. Entonces el día siguiente, muy cuidadosamente, Mison, siéntate aquí. Yo te voy a dar como un cojín. Veramente ella casi era como huesos nada más, ¿no? Esa joven. Me daba mucha pena. Me sentía mal por ella. Entonces la senté en la silla. Mison, escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy te voy a contar una cosa muy importante. Yo te voy a contar cómo tus pecados fueron perdonados. Por la sangre preciosa de Cristo, yo le compartí cómo sus pecados fueron perdonados. Y luego yo tenía miedo, ¿no? Esta joven no se enojará escuchando eso. Entonces, ya desde el principio hasta el final, yo le compartí cómo sus pecados fueron perdonados. Y luego, yo le compartí 30 minutos y luego pregunté, Mison, ¿tú crees esto? Sí, lo creo. Yo no podía creerlo, ¿no? Escuchándole, porque su corazón de joven estaba muy endurecido. Pero ella por fin decía que ya estaba creyendo en Dios, en esa verdad. Mamá de Mison, ¿usted lo cree? Sí, pastor. Mis pecados fueron lavados. Yo sentí raro, ¿no? Ese día tan fácilmente como pudieron abrir su corazón, recibieron perdón del pecado. No podía creerlo, ¿no? Pero mamá de Mison empezó a contarme. Hace poco tiempo, nosotros fuimos al hospital. El doctor dijo a su mamá de Mison y va a hablar algo, y luego se encontraron el doctor y mamá de Mison. El doctor empezó a hablarle a su mamá de Mison, por favor, yo tengo que pedir un favor. Ya no venga a nuestro hospital, por favor. Nosotros ya no tenemos nada, poder hacer algo por Mison.
sí, nosotros podemos como fingir como estuviéramos curando a ella, pero la verdad, todo es en vano, es muy difícil. Por favor, ya no vengan más a nuestro hospital. Entonces, ese día, mamá de Mison esperaba que un día iba a llegar ese comentario. Ella sabía que la enfermedad de Mison no se iba a curar. Entonces, el comentario del doctor significaba la muerte de Mison. Estaba muy triste y desesperada ese día. Su mamá no podía aguantar, ¿no? Pero aguantaba sus lágrimas y llevó a su hija a su casa. Y luego ella salió de su casa ese día. Más o menos 3 o 4 de la tarde era. Estaba lloviendo. Solita, mojándose de la lluvia. Ella estaba andando en la calle. Si muere mi hija Mison, solita, ¿cómo podré vivir? Estaba muy triste. Estoy muy triste. Pero al menos tenía última esperanza que como podría curar a su hija en el hospital. Pero ahora el hospital está diciendo que ya no viniera más al hospital. Entonces verdaderamente era desesperante. La señora quería hablarle al doctor. Aunque mi hija no se cure, pero por favor no me diga que no venga más mi hija a su hospital. Aunque sea, no importa, fingiendo que mi hija está curándose, darle alguna medicina, alguna inyección, por favor. Quería decir eso al doctor, la señora. Durante toda esa tarde, la señora se mojaba por la lluvia porque su hija amada solamente tenía que contar tiempo para antes de morir. Entonces su mamá estaba llorando y llorando. Él estaba pasando su tiempo mojándose en la lluvia en las calles. Y de repente ella se acordó. Ella como se acordó una exorcista que conocida. Tal vez me va a enseñar la manera. Ella bien mojada y luego visitó a la casa de una exorcista que habla sobre el futuro. Esa exorcista dijo, ¿para qué usted andando mojándose en la lluvia? Así pasó. La exorcista le secó su cabello con una toalla, le limpió la lluvia de la señora. Luego mamá de Mison le empezó a contar. Voy a hacer cualquier cosa que me digas. Por favor, dame la manera con que puedes salvar la vida de mi hija, por favor. Si me dices que me muera, me moriré. Haré cualquier cosa que me digas, entonces dame la manera de salvar la vida de mi hija nada más. Entonces esa exorcista, riéndose, dijo, hay 2 maneras. Hay 2 maneras para salvar la vida de tu hija. Estaba muy contenta de escuchar la mamá de Mison. Dame la manera, dime. Entonces ella dijo que haz como una ofrenda para dioses. Y luego recibe como demonio tu hija. Recibiendo ese espíritu, ella también, tu hija sea como exorcista, se va a salvar la vida. Su mamá pensaba eso. ¿Sí? Claro, no importa, aunque mi hija sea exorcista, si se pudiera salvar la vida, está bien. Sí, haré cualquier cosa. Ella se levantó esa idea. De todo modo, tengo que salvar la vida de mi hija porque no puedo vivir sin mi hija Mison. Porque toda mi vida puse en mi hija Mison. Después de perder a mi esposo, solamente tengo a mi hija Mison nada más. Y la señora estaba muy triste. Sí. Aunque sea mi hija, sea exorcista. Sí puede salvar la vida, está bien, ¿no? Y la exorcista, ¿quieres? Así preguntó. Sí, su mamá quería, ¿no? Pero también pensando para hacerla a su hija como una exorcista, era una cosa terrible, ¿no? Entonces la mamá de Mison preguntó, ¿tú dijiste 2 maneras? Sí, cierto. Primera manera, mi hija haciendo una ofrenda para este demonio, luego recibe ese espíritu de demonio y ella sea exorcista. Es la primera manera.
¿Y la segunda manera cuál es? Ese exorcista se rió. Y luego, creer en Jesús. Entonces, mamá de Mison, ¡oh, eso es! Sí, entonces vamos a creer en Jesús. Me parece que más que pastor, ¿no? Esa exorcista evangeliza mejor que yo, ¿cierto? Porque la señora no me escuchaba, pero le escuchó a la exorcista. Entonces, desde ese día, mamá de Mison, con todo su corazón empezó a buscar a Dios. Mamá de Mison empezó a decir más. Y luego ella salió de la casa de la exorcista y regresó a su casa. Su hija estaba durmiendo en sofá, en la cama. Y mamá agarró la mano de su hija amada, Mison. Ay, Mison no le gustará. Entonces su mamá no podía orar delante de Mison, pero agarrando la mano de su hija que estaba dormida y cerrando sus ojos solamente dentro de su corazón, dentro de su boca, nomás pensaba, Dios, por favor, haré cualquier cosa para Mison, aún puedo dar mi vida, por favor, salva vida de mi hija, por favor. Así la señora oraba en su corazón nomás. Luego, unos días después, la mamá llamó a Mison. Hija, Mison, tengo que decir algo. ¿Mamá qué? Mison, ¿por qué mamá? ¿Tú? Dice que hay una manera de salvar tu vida, tú haciendo una ofrenda a ese demonio tal, y luego tú recibes ese espíritu de demonio. Siendo exorcista, tu vida se va a salvar, dice. Y la hija Mison no dijo nada. Y luego, Mison abrió la boca. Mamá, yo no quiero ser exorcista. A mí me da miedo. Con la voz temblante, ella dijo, no me gusta, no quiero, me da miedo. Su mamá empezó a contar. Entonces, ¿qué hacemos, hija? Si no, tienes que creer en Jesús. Mison cambió su corazón. Ella no le gustaba escuchar la palabra de la Biblia, se molestaba escuchando la palabra, pero ella dijo, mamá, sí voy a creer en Jesús, yo voy a creer en Jesús. Yo no quiero ser exorcista. A mí no me gusta ser exorcista. Entonces el día siguiente, las dos vinieron conmigo. Ese día Mison recibió perdón de pecados, recibió salvación. Mison, ¿crees en esto? Mison dijo, sí, pastor. En la vez pasada, la joven estaba muy endurecida, pero tan solo durante 30 minutos estaba compartiendo el perdón de pecado, hasta con miedo de que esa hija se iba a enojar. Yo con miedo, así poco a poco ya estaba compartiendo, mirando su semblante, estaba compartiendo, y luego por fin esa joven me dijo que estaba creyendo en eso. Ahora yo no podía creer en ese momento. Por eso yo le dije a la mamá de Mison, mamá de Mison, ¿usted también cree en esto? Sí, pastor. Sí, mis pecados fueron perdonados. Y luego ella me contó sobre lo que había pasado. Y luego Mison cambió mucho. Mison abrió la boca. Mamá, qué increíble, ¿cierto? Yo así toseaba mucho. Pero durante el momento que el pastor que me estaba compartiendo, no me tosé nada. Increíble, nunca he visto esto. Ese día, Mison recibió la salvación. El corazón de Mison era como rebelde contra Dios. No solamente Mison. Todos nosotros, mucho tiempo, siendo descendiente de Adán, estábamos recibiendo como control del espíritu malo. Por esa razón,
nosotros tenemos un corazón que está corriendo a otra dirección que no es de Dios. Entonces, con este corazón, no es fácil recibir la fe, no es fácil recibir la verdad. Por eso, como Misón estaba ante muerte a través de ese tipo de situaciones, Dios nos guía nuestros corazones a la dirección con que podemos tener el mismo corazón de Dios. Hoy en la mañana lo que quiero decir a ustedes, mucha gente, claro, la vida espiritual, cosa espiritual no se ve en nuestros ojos, piensan la vida espiritual es una cosa muy difícil, así piensa. Nuestra vida espiritual, sí es cierto, no se ve en nuestros ojos, pero cuando uno conoce mundo de corazón, se hace muy fácil. Una persona que tenga mucha edad, o aunque no sabe leer, el asunto de salvación está preparado muy fácil. Pero lo más importante es, nuestros pensamientos son diferentes que el pensamiento de Dios. Por el espíritu malo está trabajando en el corazón de nosotros. Nos está guiando nuestro corazón que vaya a otra dirección. Entonces, hoy día, Éxodo 12 que leímos, es la historia que como nosotros recibimos la salvación de nuestros pecados, pero la gente malentiende. Entonces, nosotros haciendo cosas con fervor, cuando nosotros, si nos portamos muy bien, nosotros vamos a recibir salvación, así mucha gente piensa. Pero recibimos la salvación, perdón del pecado, nacer de nuevo. Eso no tiene ninguna relación con nuestra buena obra o buen comportamiento de nosotros, sino nosotros, dejando nuestro pensamiento y concepto de nosotros, recibimos la palabra de Dios tal como está. Es muy fácil de recibir la salvación. Pero tenemos nuestro concepto fijo. Por eso, para ir al cielo, tengo que hacer buen comportamiento, tengo que leer bien, tengo que ofrendar, tengo que hacer muchas cosas así. Nuestro concepto fijo está en esto. Pero la Biblia, en la Biblia está escrito muy fácil. Hay un ministro de Namibia, y también su viceministro y también su director. Namibia. Ellos 3 personas vinieron de Namibia. En Busan, yo estaba compartiendo con el viceministro y su asistente. Entonces yo estaba hablando sobre cosas básicas. Yo le dije al pastor Joseph, y luego comparte el perdón de los pecados. Entonces la secretaria escuchó la palabra, asistente recibe la palabra y ella recibió perdón del pecado. La señora se puso muy conmovida y estaba muy feliz. Estaba muy alegre, ni siquiera podía aguantar esa alegría que recibió. No por lo que ella se había comportado muy bien, se había hecho mucho bien, sino para ir al cielo, es el tener mismo corazón junto con Dios. En Corea hay trabajo de agricultura y como trabajo de pesquero es muy diferente. Entonces, como una hija de agricultura se casa con un hombre de hijo de como pescador, es totalmente diferente, ¿no? Como ahí nosotros tenemos muchas ideas básicas que nosotros tenemos o nuestras lógicas, pero dejando todo nuestra lógica, nuestro como pensamiento
básicas si reciben la palabra de Dios, tal como dice. ¿Cómo esta palabra no es nada difícil? Ya matando el cordero y pintar la sangre en dintel y los postes. O hasta si uno no podía como matar un cordero, solamente pidiendo la sangre prestada de su vecino podía pintar. Ahí Dios no requiere ningún comportamiento bueno, sino solo cuánto ofrenda dio, cuánto como fervor usted echó para Dios. No está pidiendo nada, sino solamente tinte los postes de tu casa con la sangre del cordero. Esto está hablando sobre nuestro mundo del corazón. En el mundo del corazón también hay puerta. Tiene puerta. Entonces, a veces su puerta del corazón se abre, se cierra. Entonces, en la puerta, como pinta con la sangre, ¿qué significa? Yo cometí muchos pecados, yo soy muy mala. Pero Jesucristo en el lugar de mí, recibiendo maldición, Él murió, así mi pecado fue perdonado. Sí, aceptar eso significa pintar la sangre. Yo tenía que recibir maldición y destrucción. Yo tengo así muchos pecados originalmente, pero la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Entonces la sangre derramada en la cruz significa que mis pecados fueron perdonados. Eso es una evidencia. O sea, unas personas tienen esa verdad en el corazón. Por eso Dios, buscando la puerta del corazón de cada uno, luego en la puerta, en el dintel, en los postes de la puerta está pintada la sangre. Uno solamente chequea eso. En otra palabra, más que otra cosa, como la sangre derramada de Jesucristo perdonó mis pecados. En ese momento que Jesucristo derramó su sangre, en ese momento mis pecados fueron perdonados. O sea, en el corazón de esa persona, la sangre de Cristo está pintada, significa. Otra persona, yo tenía que portarme bien. Yo quería ir al cielo haciendo el bien. O sea, con esa cosa no puedo ir al cielo. Ahora únicamente lo que puedo ir al cielo, Jesucristo en la cruz derramó su sangre. Eso es la evidencia de que Él ya perdonó mis pecados. Entonces, mirando esa como sangre, voy a ir con Dios. En ese momento, Dios acepta a esa persona. Para nosotros, la sangre es como cualquier poca cosa, ¿no? Pero cuando nosotros vaciamos todo nuestro pensamiento, si escuchamos la palabra de Dios tal como dice en el corazón de nosotros, como esa señorita que vino de Namibia, ella no le gustaba creer en Jesucristo. Como esa joven que estaba a punto de morir por como tuberculosis, pero estaba a punto de morir. Ella escuchando que ella tenía que ser exorcista no le gustaba. Pero sí, claro, ella para salvar su vida tenía que ser exorcista. Pero otra manera era creer en Jesucristo. Pero de repente esa joven Mason cambió su corazón. Sí, claro, mejor prefiero creer en Jesús. Tan solo cambiando su corazón. En mismo lugar, hace una semana que le había dicho a la señorita, pero enojándose estaba rechazando esa verdad. Pero en el mismo cuarto, después de pasar una semana, la señorita era otra persona totalmente diferente, porque dejó su pensamiento. O sea, ella no le importó lo que ella gustaba, no le gustaba, sino qué cosa lo que le gusta a Dios qué cosa recibe. Ella entendió eso. Entonces, israelitas esa noche escuchó que iba a llegar ángeles de la maldición, que estaban trayendo maldición. No tenía que pedir perdón, sino tenía que orar, no tenía que hacer más como cosas buenas, sino no era cosas que tenía que ayudar a otros, sino tan solo. Solamente la casa en dintel, el poste estaba pintado con sangre o no. El primer hombre, Adán, había. Dios le dijo a Adán, tú puedes comer el fruto de cualquier fruto del huerto de Edén, menos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios así dijo.
Pero Adán recibió tentación de serpiente. No es cierto, cuando tomando ese fruto tú vas a ser como Dios, abriendo tus ojos. Satanás habló a Adán. ¿Sabes qué? Dios te mintió para que tú no pudieras ser igual que a Dios, porque Dios sabía. Entonces, más que la palabra de Dios, Adán escuchó la voz de Satanás más. Él creyó más en la palabra de Satanás que la palabra de Dios. Él rechazó la palabra de Dios. En esa manera, como la maldición llegó a la humanidad. Aún desde ahora adelante te voy a dar la oportunidad. Tu pensamiento sea como sea, dejando tu pensamiento, mi palabra, tú recibes por la fe suficiente. Yo solamente te pido esta cosa nada más. En el tiempo de Noé, Dios preparó esa oportunidad también. Todo lo humano tenía que recibir maldición y destrucción, pero Dios dio una oportunidad. Yo voy a dar el juicio con las aguas, pero ustedes hagan el arca, se salvará la vida de ustedes. Noé creyó la palabra de Dios. En el corazón de Noé, creyendo el diluvio iba a llegar, y sí, vamos a hacer el arca. Entonces, no habiendo al mundo, todas las cosas iba a raerse por el diluvio. O sea, en ese mundo, como no iba a salvarse la vida de buenos, solamente se deciden los que hacen el arca, los que no hacen el arca. En Éxodo 12, ¿cuánto nosotros el bien hicimos o como maldad hicimos? Eso no es asunto, sino el asunto de vida de salvar o no. Eso es, su casa está pintado con sangre o no, nada más. Pero por su pensamiento que piensa, tan solo pintando mi casa con la sangre viviremos, no es así. La sangre no es tan importante. Nuestro pensamiento es así. Aunque nuestro pensamiento ande así, aunque nuestro pensamiento es así, el que cree en la palabra de Dios que dice es importante. Para la gente, como hace con su fervor, hace para otras personas, hacer el bien es importante para humano, pero Dios que pide, tú vas a creer en tu pensamiento y tú vas a creer en mí. Entonces, aún, cualquier persona que hizo cualquier pensamiento, como cualquier pecado, pero Dios está dándonos oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad de Dios que está dando a nosotros? Nuestro pensamiento como sea, ya lo dejemos y luego recibir la palabra de Dios como dice. Entonces, pensando en los pensamientos, el pensamiento se pone más complicado porque cometí muchos pecados. ¿De verdad cometí muchos pecados? Entonces, solamente pintando la sangre de cordero en mi casa, Dios no conocerá todo mi pecado. Sí, Dios conocerá todo mi pecado. Aún pinté la sangre en mi casa, entonces sí, me van a matar. Yo tengo que morir. Cierto, sí, cierto, eso es correcto, pero es su pensamiento de todo modo. Sí, en su pensamiento es correcto, pero Dios habla diferente. Dios solamente está distinguiendo, ¿no? ¿Tú vas a creer en ti o tú vas a creer en mí? ¿Tú vas a hacer conforme mi palabra o tú vas a seguir tu pensamiento? Entonces, con esa idea, nosotros si leemos la Biblia, así Dios empieza a cambiar todas las cosas increíblemente. Desde ese día, Misión empezó a cambiar. Nosotros, al hacer un evento en la Universidad Chungnam, yo estaba saliendo después de dar el mensaje. Misión y su mamá estaban esperándome. Ellas se encontraron conmigo. Ellas estaban muy como radiante su cara. ¿Cómo están pasando ustedes? Mamá de Misión dijo, nosotros como nuestros, así como familiares, nos dieron mucha herencia. Por eso nosotros sin trabajar podemos vivir bien. Entonces, mamá de Misión, cómprale mucha cosa rica a Misión.
hoy en día ella quiere comer muchas cosas. Porque ella siempre cuando tomaba medicina de tuberculosis, se hizo mal su estómago. Siempre tenía problema en como estómago, pero ahora digiere bien, come bien, cualquier cosa come bien. Ay, no, ¿cómo? ¿Qué problema, mamá? A un lado ella estaba diciendo, de verdad. Ellas pudieron cambiar en Jesucristo. En tiempo de diluvio, Dios dijo que hiciera el arca, eso es el asunto de vida o muerte. Entonces, los que construyeron el arca significa que ellos siguieron la palabra de Dios, aunque parecía que no iba a llover, parecido que no iba a llover. Pero conforme a la palabra de la Biblia, ellos construyeron el arca. Los que construyeron el arca, que no construyeron el arca, ellos siguieron a su pensamiento. A su pensamiento porque no iba a llover, por eso no construyeron el arca. Por esa razón, en tiempo de Noé o Éxodo 12, los israelitas, o sea, lo importante es, según nuestra vida, cómo se ve, no es importante, sino Dios habla. En nuestra vida espiritual, lo más importante es, como esa joven Namison al principio no estaba aceptando la palabra de Dios. Pero por fin ella se dio cuenta que no puede escapar su muerte. En la Biblia que dice, ese día por la primera vez, ella se dio cuenta que ella tenía que morir, ella dejando su pensamiento y aceptó la palabra de Dios. Por esa razón, en Éxodo 12 hay muchísimas personas. Puede haber mucho pensamiento, puede haber muchas historias. ¿Por qué Dios quiere matarnos? ¿Por qué solamente Dios quiere matar a los primogénitos? Había muchos pensamientos de diversidad. Pero al final, Dios, ¿qué dijo? Habló sobre dintel y los postes de la puerta de la casa. Aunque uno era ateo, pero tan solo si pinta con la sangre en dintel los postes, así sucedió conforme la palabra de Dios. El ángel vino a esa casa para entrar, pero vio la sangre en dintel, los postes pintados con la sangre. Hoy esta casa tiene la sangre, significa el juicio, ya no puede entrar, sino tiene que pasar, ya pasó. Así el ángel de la muerte pasó, no entró. Pero otra casa, por haber tenido mucho pecado así, ¿no? Pintó toda su casa con la sangre. Porque pensando, oye, ángel viene a mi casa, de repente, si pinto poquito con la sangre, si no ve, uy, qué miedo, ¿no? Por eso, como cubrió toda su casa con la sangre. Pero otra persona pensaba, ay, no, con poca sangre nomás, vamos a pintar. Pero el ángel observa detalladamente, uy, aquí aunque sea poquito está pintado. ¿Y por qué escatimó, no? Así la sangre, pero de todo modo esta casa está pintada, entonces pasamos al otro lado. Todo estaban pasando esas casas que estaban pintadas de sangre. En cambio, otras casas que no pintaron con sangre en su dintel y postes, ay, Dios nos conoce. ¿Qué pensaba, no? Yo era muy buena gente, como he vivido haciendo el bien. Entonces, a fuerza, yo así, después de haber vivido con la sangre, tengo que pintar. ¿Para qué? Y no pintó. Esa noche, el ángel vino delante de su casa, aunque observando ninguna parte de la casa estaba pintada la sangre. Entró con su espada, entró a su casa. Uy, vino ángel de Dios. Nosotros hemos vivido con buena gente, pero sin decir nada, el ángel mató a su primogénito. Ya lo más importante es lo que tenemos que saber. En la palabra de Dios dice, vuestro pensamiento no son igual que vuestro pensamiento, mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Nosotros pensando, haciendo muchas cosas buenas, así podemos ir al cielo, podemos recibir bendición.
pero no es así. Única cosa es, Dios va a preguntar, ¿vas a creer en tu pensamiento o vas a creer en la palabra? Cuando uno se confía en sí mismo, va a seguir su pensamiento. El que cree en Dios dejará su pensamiento y seguirá la palabra de Dios. Así tan fácil, así tan sencillo es. Hoy en día mucha gente como para testificar la obra preciosa de Cristo que murió por nuestros pecados, así como que dintel 2 postes de la casa, esa noche, las personas que pintaron la casa con la sangre del Cordero, cuánta felicidad habrá sentido. Hoy tan pronto vamos a amanecer y luego vamos a salir de Egipto, vamos a ser libres. Nuestra casa está pintado con sangre. Ya nosotros alabamos al Señor. O sea, el ángel de muerte va a pasar a mi casa. No va a entrar porque Dios prometió. Cuando nosotros corremos con esta fe, Dios no vio esa fe, sino esa sangre. Dios viendo la sangre. La sangre de Cristo perdonó todo pecado de esa persona. Así entonces nosotros también mirando la sangre podemos tener seguridad y paz. La sangre de Cristo significa que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Cuando uno tiene esa fe, su corazón se hace uno con Dios. Entonces cuando mucho tiempo no sabía la verdad, yo pensaba que trabajando duro, haciendo mucho bien, podía ir al cielo. Pero nuestro trabajo no tiene nada que ver con el asunto de ir al cielo. Que haga buena cosa, que haga maldad. Tan solo la promesa de Dios. Dios como prometió. Haciendo el arca, tan solo estando dentro del arca se salvará. Así todos los que van dentro del arca se salvó. En nuestra vida espiritual, el que pintó el dintel, los postes con la sangre del Cordero se vivirá. Todos los que pintaron su sangre en dintel 2 postes se salvaron. Los que no pintaron, todos murieron, recibieron maldición y destrucción. Por eso, nuestro pensamiento hay como pensamientos altos, bajos, pero como soberbiamente nosotros hemos seguido nuestro pensamiento, pero dejando nuestro pensamiento la palabra de Dios entre nosotros, Dios nos permite tener una libertad verdadera y liberación del corazón verdadero. Por favor, crea en la palabra de Dios, más que su pensamiento. ¿Creen? Entonces yo quisiera que reciban esa gracia de Dios en su corazón. Vamos a orar todos juntos. Todos cierren sus ojos tranquilamente. Por favor, que puedan orar creyendo en la palabra de Dios.